Y volvemos de la pausa y continuamos con el comentario político de nuestro compañero Sebastián Rojas del diario Concepción. Ahora sí, ¿cómo estás, Seba? Así es, bien, un gusto estar acá, como dije recientemente, feliz siempre estar en TVU para comentar un poco cómo se mueve la política nacional y cómo acontece eso a nuestra región del Biobío. Bueno, ahora esto es una iniciativa que era relativamente antigua, lo había anunciado el expresidente Sebastián Piñera, que era la ley del Ministerio de Seguridad Pública, que se había anunciado, sin embargo, que ya hay nuevos detalles de lo que está ocurriendo en las diferentes cámaras, del país. Sí, efectivamente, ahora la idea o el proyecto de ley para crear el nuevo Ministerio de Seguridad Pública está en su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados. ¿Ok? Lo que sucede es que está en la Comisión de Seguridad Ciudadana viendo todos los alcances, porque la creación de un ministerio igual, cada proyecto de ley tiene sus alcances, tiene sus indicaciones, tiene su reformulación a ciertos códigos de ley, por supuesto, pero crear un ministerio es crear un nuevo brazo del Ejecutivo, un nuevo brazo del Gobierno, y cómo este funcionará es lo que se está discutiendo ahora. Bueno, esto vendría en rigor, a grandes rasgos, quitarle un poco el rol de seguridad pública a lo que antes le correspondía al Ministerio del Interior. Claro, o sea, aún le corresponde al Ministerio del Interior, pero exactamente, es un traspaso de facultades. ¿Qué es lo que sucede? Conversando con varios parlamentarios, también el estudio que hemos realizado nosotros en Diario Concepción, es que el Ministerio del Interior tiene varias funciones. Tiene la función política, ser la vicepresidencia cuando el presidente no está, por ejemplo, articular muchas cosas, y entre eso es Ministerio del Interior y Seguridad Pública. O sea, parte de su nombre es Seguridad Pública porque ellos son quienes organizan, coordinan todo cómo trabaja la seguridad pública y las fuerzas de orden. Entonces, efectivamente, el Ministerio de Seguridad Pública se crea para que haya un ministerio enfocado solamente en articular a las fuerzas policiales y armadas. Entonces, en este contexto ya no sería el mismo Ministerio del Interior el que estaría enfocado. Se trata de tener una institución pública especializada en la materia de lo que serían migración e incluso seguridad y orden público, como bien lo indica su nombre. Ahora, desde la ejecución, ahí hay algunos detalles que hay que precisar, tengo entendido. Claro, claro. O sea, este Ministerio de Seguridad Pública, como todo ministerio, traería sus subsecretarías, Subsecretaría de Seguridad Pública, fuerzas de orden y Fuerzas Armadas, traerías Subsecretaría de Prevención del Delito, o sea, toda una estructura jerarquizada, por supuesto, para que se aborden varias causas que tienen que ver con el tema de la seguridad pública, lo criminal, los delitos, etcétera, prevención del delito, lo acabamos de decir. Pero además, quienes estarían en las regiones como representantes de este ministerio, obviamente nosotros pensaríamos el Ceremi de Seguridad Pública correspondiente. Pero acá la particularidad es que el proyecto de ley habla de un comisionado. Comisionado. Como dato X, yo en un momento igual me confundí y leí comisario. Claro. Me parecía súper interesante, pero es comisionado. Claro. Entonces, ¿y por qué el cambio de palabra a no Ceremi, sí comisionado? Eso es lo interesante. Me imagino que tiene que ver también por un tema, claro, un comisionado, un Ceremi, por decirlo de una forma, es el representante del ministro que está desde una facultad mucho con un enfoque de lo que sería de lo regional. En cambio, el comisionado ya tiene como otro tipo de, me imagino que tiene otro tipo de jerarquía. Este se va a dedicar estrictamente en las materias de ley y también de la misma seguridad pública de lo que estamos, de la respectiva región en este caso. Claro, tomemos en cuenta que actualmente, como el Ministerio del Interior es quien está a cargo de la seguridad pública, en las regiones son las delegaciones presidenciales en sí, en este caso nuestra delegada presidencial Daniela Drexner, quien estaría a cargo de organizar todo junto a los consejos municipales, cómo actúa la fuerza pública, cómo se coordina la fuerza pública ante eventos masivos de conciertos, por ejemplo, manifestaciones, catástrofes, etc. ¿Qué es lo que pasa? Este comisionado, como bien explica el proyecto de ley, él sería quien estaría a cargo de coordinar toda la fuerza pública y fuerzas armadas en las regiones. Él estaría a cargo, por ejemplo, de autorizar eventos masivos, como por ejemplo el concierto de los Bunkers, que lo tuvimos hace poco. Él estaría a cargo de decir, ya, necesitamos todo este contingente. Y él estaría en articulación con Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como esto nos genera un choque entre autoridades. Todos queremos que todo se actúe bien, sin tanta burocracia, etcétera. Pero parlamentarios decían, ¿cómo hacemos que el comisionado, que pasaría a tener las mismas facultades que, de cierta manera, que el delegado presidencial, no choquen?
en tomar las decisiones, en decir hay que hacer esto. ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, ahí está como debate. ese eterno debate también que tiene que ver con el mismo proceso descentralizador. O sea, incluso para complementar un poco, está ese mismo debate un poco con la delegación presidencial y también las responsabilidades que tienen algunos gobiernos regionales. O sea, el argumento era quién conoce mejor la región que los mismos gobernadores o gobernadoras regionales. Claro. Pero al mismo tiempo, claro, o sea, se trata de todo complementar desde también un poco con las mismas gestiones o representantes de los presidentes o presidentas en este caso, presidentes precisamente. Y esto va de la mano porque también busca descentralizar lo que sería la seguridad, adecuarla a las realidades de las diferentes regiones. Claro, ahí hay que ver realmente cómo funciona, porque igual el proyecto de ley explica que el comisionado regional de seguridad pública, comisionado de seguridad pública se llama comisionado o comisionada, sería un cargo de exclusiva confianza del presidente. O sea, el presidente elegiría quién sería el comisionado de cada región. Entonces, ahí se puede abrir otro debate también. Y ahí, bueno, ahí está la conversación entre parlamentarios. Conversábamos con el diputado Eric Aedo. Bueno, él comentaba principalmente de que hay que ponerle énfasis en cómo van a ser las facultades de este comisionado. Precisamente por lo que conversaba recién. Cómo evitar que choquen las autoridades regionales, cómo también se articulan con los gobiernos regionales, cómo se articula también con los consejos municipales de seguridad. Entonces, ahí está todo aquello. La diputada también, Joana Pérez, de Demócratas, nos comentaba que no hay tanta información sobre aquello, no hay tanta claridad, entonces se le pide también al gobierno que explique cómo va a funcionar esta figura que es como la más interesante en este nuevo ministerio, que sería el número 25 del país. Bueno, tenemos 24 ministerios hasta ahora. Bueno, por lo menos en este caso, en la recepción, por lo menos por la cantidad de votos que uno estuvo viendo, también había como bastante consenso, por decirlo de una parte. Creo que fueron como 7 votos en contra, si no me equivoco. Sí, eran 4, porque está en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja, Cámara de Diputadas y Diputados. Se aprobó en general. Se aprobó en general. 4 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones. 2 abstenciones. Si es que no estoy equivocado, sí, creo que esa era la contabilidad. Pero bueno, ahí está la discusión, se están dando indicaciones, hay un nuevo plazo para la misma comisión para dar indicaciones hasta el 4 de septiembre. Y ahí vamos a ir viendo cómo se genera toda esta creación, gestación de un nuevo ministerio. Cómo funcionará también, cuáles son las indicaciones que da el Ejecutivo. No olvidemos que es un proyecto de ley desde el Ejecutivo, que viene desde el gobierno de Sebastián Piñera y que ahora lo retoma el gobierno del presidente Gabriel Boric. Bueno, ahí vamos a estar pendientes a cualquier tipo de actualización y también avances que pueda tener esto en la materia política. Sebastián Rojas, periodista del Diario Concepción, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias, y no puedo irme sin antes entregar todo mi cariño y fuerza a las personas que están sufriendo por este sistema frontal. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa, pero no se despegue de la sintonía de TV1 Noticias Central, que en breve volvemos con más noticias.